Rodolfo. Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político, Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Recuerda la detención que hicieron, la captura que hicieron de Nicolás Maduro, la extracción que realiza el ejército de Estados Unidos de Nicolás Maduro allá en Venezuela, que ha desatado una serie de comentarios, unos a favor, otros en contra. Hay encuestas de opinión donde señalan que está dividida totalmente la opinión, unos que reprueban la acción de Estados Unidos, por otro lado la aprueban. Sin embargo, el tema es más de fondo, más que la aprobación o no por la operación que realizó el ejército de Estados Unidos, varias organizaciones que intervienen en esta operación que realizan. El fondo del asunto es los profundos niveles de corrupción que existen, porque no han terminado, en el ejército bolivariano, en las guardias también, porque tienen su propia guardia, como la Guardia Nacional, y que ellos estuvieron apoyando a cárteles colombianos por su vecindad, por la frontera, y desde Venezuela lanzaban la droga a diferentes países, entre ellos México. El tema que nos ocupa es México, porque México está siendo señalado reiteradamente en los juicios que se están llevando en Estados Unidos en contra de diferentes capos del narcotráfico. Y me preocupa lo que sucede, porque si ya está corrompido el ejército venezolano, y dicen que tienen el suficiente dinero los capos para corromper también a militares mexicanos, probablemente, digo, es una suposición, probablemente también en nuestro ejército algunos elementos, en la Guardia Nacional, pero sobre todo en funcionarios, en gobernadores, esto esté sucediendo como sucedió en Venezuela. Y hay un dato muy interesante que escribió Ricardo Ravelo, es una crónica amplia. Titula esta crónica: Venezuela, las narcorrutas del fentanilo que abastecen a Estados Unidos vía México, y habla de una nueva sustancia, que no la va a platicar, una nueva sustancia más peligrosa, más potente que en el propio fentanilo, y cómo estuvieron operando desde Venezuela hasta México para enviar la droga. Le doy la bienvenida entonces a Ricardo Ravelo, periodista, escritor, un hombre con una gran trayectoria en el periodismo de investigación. Se ha abocado a los temas de narcotráfico, ha escrito varios libros y tiene todo el timing de lo que está sucediendo en este momento. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, es un placer estar aquí de nuevo en tu espacio. Aprovecho para felicitarte por este año nuevo, también a la audiencia. Y pues sí, esto que mencionas ha sido parte de las investigaciones que llevó a cabo o ha llevado a cabo Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, el que encabezó hasta pues, el viernes de la semana pasada, porque el sábado lo detuvieron, y que implica pues a altos mandos militares, policíacos, funcionarios, en una red muy amplia que en Estados Unidos se conoce como el Cártel de los Soles. Y este grupo criminal pues estableció conexiones con organizaciones de México, entre ellos el Cártel de Sinaloa y Noreste, para mover drogas de todo tipo a través de México, cocaína, heroína, pero particularmente fentanilo, que es una de las drogas que Trump ha calificado como de destrucción masiva. Y que por ende, Ricardo Ravelo, y que por ende llama terroristas a estas personas. Sí, esto ya los había declarado hace varios meses,
incluyó a 6 o 7 cárteles mexicanos como grupos terroristas Sí. y uno de Venezuela conocido como el Tren de Aragua, que es un cártel que opera con varias tipologías delictivas y que está presente en México. Entonces, en Venezuela, Ricardo Ravelo, en Venezuela existen dos cárteles, el Tren de Aragua y el cártel de los Soles. Explicas en tu crónica que le denominan el cártel de los Soles por las estrellas doradas de las charreteras que utilizan los generales. De ahí Sí, proviene la denominación o la designación a ese cártel. sí, de ahí proviene porque son mandos militares que se implicaron en el tráfico de drogas y pues una de las cabezas importantes de esta organización criminal pues era el presidente Nicolás Maduro. Hay que recordar que en el primer periodo de Donald Trump, en el 2016-2020, Ujú. se giraron órdenes de aprehensión a nivel internacional contra varios mandos militares y contra el entonces, bueno, contra Maduro también. Sí. Ya eran perseguidos desde entonces, pero no se había planeado todavía en ese momento una intervención directa a Venezuela. Sí. Esto arreció a raíz de la elección última que le atribuyen a Maduro habérsela robado, Ujú. y esto polarizó mucho la situación, la relación entre Estados Unidos y Venezuela, precisamente porque pues, fue un robo ahora sí que un robo abierto, que pues no gustó en Estados Unidos, y fue cuando se empezó a preparar pues esta invasión al país con el objetivo de pues detener a Maduro y juzgarlo en Estados Unidos. Así es. Ahora, dices en la crónica, no dices, digo, describes en tu crónica que, bueno, el tema del fentanilo es una arma de destrucción masiva, de acuerdo al comentario de Donald Trump, pero también hay algo importante que mencionas. Tú dices que, bueno, documentas que las rutas que utilizaba este cártel, el cártel de los Soles, eran rutas marítimas y rutas terrestres y que su gran aliado en México es o era, no lo sé, el cártel de Sinaloa, supongo que sigue siendo. No ha desaparecido ni el cártel de Sinaloa ni ha desaparecido el cártel del Sol. Y el cártel de Sinaloa, que comentas aquí, tiene presencia en 100 países, era el gran, digamos que era el macrodistribuidor, no era medio mayorista, era un mayorista de la droga que hacía llegar esa droga que venía a Colombia vía Venezuela, Venezuela hacia nuestra península sur en el Caribe y luego de ahí sube a Estados Unidos y se distribuye también a toda Europa. Sí, en efecto, esa es la ruta que sigue la droga proveniente de Venezuela. Hay que recordar también que pues muchos cárteles no propiamente son venezolanos, es decir, hay muchos otros células que son de Colombia, pero que están operando desde Venezuela. Y esta ruta que se menciona en el texto, la ruta del Caribe, es una de las más socorridas por esta organización criminal. Ahora, por otro lado, eh, con respecto a México, hay que resaltar que uno de los testigos de cargo importantes, que lo será en el juicio contra Maduro, Sí. es precisamente Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán es uno de los principales conocedores de cómo estaba operando esta red, que también tiene implicaciones muy fuertes y delicadas en México, precisamente porque hay altos mandos policíacos, altos mandos militares que formaban parte
de esta organización y que facilitaban el trasiego de la droga a través de México para que llegara a Estados Unidos. De tal manera que las investigaciones contra Maduro pues invitan a considerar que están en posibilidades de llevar a cabo una suerte de maxi proceso que implica a dos países, en este caso a Venezuela y a México, altos mandos militares, policíacos, políticos. Yo creo que es una película que apenas empieza, no termina con la detención de Nicolás Maduro, con independencia de que pues Trump ha dicho que pues el objetivo central para detener a Maduro pues era que cooperara con Estados Unidos y les permitiera pues prácticamente administrar el país y su petróleo. Pero detrás de esto pues también está el problema del tráfico de drogas, de fentanilo, que es una de las preocupaciones mayores de los estadounidenses, precisamente por la cantidad de muertes que ocurren anualmente, son más o menos Sí. 100,000 por sobredosis, pero este tipo de muertes por sobredosis tienen varias explicaciones. No es propiamente por un exceso de consumo, sino por como se trata de una droga que se produce de manera clandestina, sin ninguna regulación, solamente se basan los cocineros en una receta, como una receta de algún guisado, pues muchas pastillas van excedidas de sustancia y esto es lo que a la primera toma pues puede provocar la muerte, ¿no? O sea, es por la falta de ese control, desde sanitario hasta de calidad. Por ejemplo, una farmacéutica cuando produce un medicamento, una sustancia que se va mezclando con otra, son dosis de microgramos, o sea, Sí, miligramos es lo que se está poniendo y hay un control de calidad. Aquí no, el cocinero, como dices, puede estar hasta alterado por sí, lo por la misma sustancia y aplica lo que su buen y leal saber es y se la está dosificando como quiere. Ahora, hay un dato, eh, antes de llegar a esta nueva droga, Ricardo Ravelo, me gustaría hacer un paréntesis porque el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidente Sheinbaum, realizó una solicitud al Senado para que se pudiera dar un entrenamiento conjunto entre marines de Estados Unidos, es un acuerdo bilateral, para que pudieran tener un entrenamiento del día 19 de enero al 15 de abril, asentados en tres bases diferentes, Estado de México y luego en el estado de Campeche, estar en Ciudad del Carmen y en Champotón. Y de la noche a la mañana se retiró la solicitud que está, se retiró de la agenda del Senado esta solicitud que realiza el gobierno de la República a los senadores y tiene que ver porque la detención de este señor Nicolás Maduro se realiza el 3 de enero y para el día de mañana, tengo entendido que el día de mañana tendrían una reunión en el Senado para hacer esta aprobación y finalmente fue retirada. ¿Consideras que detrás de esta presencia de los marines tenga que ver con lo que está sucediendo en Venezuela, de poder intercambiar información de lo que tiene Estados Unidos con México o viceversa, de México hacia Estados Unidos, para poder desmantelar a esos grupos de la delincuencia organizada? yo creo que sí. Esto llamó mucho la atención, esta suspensión de esta colaboración, porque hasta hoy no han planteado ninguna explicación clara, fehaciente, de por qué lo suspenden, pero está directamente conectado con lo que ocurrió en Venezuela. Lo que ocurre es que, pues, en todas estas conexiones que estableció el Cártel de los Soles con México,
pues hay muchos aspectos que se están investigando. Por un lado, el aporte de dinero para campañas políticas en México, el tema pues, de la protección al trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Yo creo que la situación entre México y Venezuela será motivo de una investigación mucho más profunda. Yo insistía yo hace un momento en una suerte de maxi proceso Maxi proceso, sí. que puede implicar a muchos personajes de la política, de la milicia y de las policías. Incluso se ha considerado que cuando empiece el juicio, pues Ovidio puede hablar muchos detalles de cómo se estableció la conexión con Sinaloa, y luego cuando empezó a conocerse todas estas conexiones, pues Estados Unidos empezó a presionar mucho a México Sí. para intentar desmantelar al cártel de Sinaloa. Esto ocasionó crisis en Sinaloa, Sonora, en buena parte del norte del país, en 2019 a la fecha, porque la mayor parte de los laboratorios de fentanilo que estaban operando en la sierra, Sí. pues se movieron al Estado de México, se movieron al norte del país, bajaron la producción de fentanilo, y uno de los aspectos que tomaron en cuenta fue contratar un coordinador de laboratorios para, para poder evitar las muertes, es decir, para poder producir las pastillas pues ya con la calidad o con las dosis adecuadas, porque lo que estaba llegando a Estados Unidos pues eran prácticamente pastillas de fentanilo que de inmediato causaban sobredosis. Esto lo acreditó la DEA al analizar muchas pastillas y cargamentos que decomisaron, y ahí se dieron cuenta que muchas pastillas traían muy baja dosis y otras traían En la exceso. potencia para matar incluso a 3 personas. No había control de calidad. No Y, había en, control exacto. y entonces el cártel que tiene todas las áreas de inteligencia dice contratemos a un químico farmacobiólogo para que además instale un laboratorio donde se produzca con control de calidad y evitar esas muertes masivas que estaban aconteciendo en Estados Unidos. Exactamente. Y entonces, bueno, pues en esta investigación pues sale a la luz todas las conexiones desde Venezuela. Y el Cártel de los Soles, pues no es una organización pequeña ni reciente, es una organización que viene operando desde el chavismo, desde la etapa de Hugo Chávez. Hugo Chávez, sí. Hugo Chávez, que falleció en 2013 y hereda el poder a Maduro. Y Maduro, pues, ante estas pues situaciones que se dieron de crisis, porque cayó la industria petrolera, cayó la producción de muchas actividades, pues optaron por el tráfico de droga a gran escala. Y aquí pues lo que llama sobremanera la atención es que haya sido un ala del ejército venezolano quien estaba al frente de estas operaciones vía marítima de trasiego de drogas. Y bueno, pues ya finalmente se tomó la decisión pues de derrocar a Maduro, como ocurrió, llevarlo a juicio en una operación pues que ya se había presentado en otros países de América Latina, por ejemplo lo de Anastasio Noriega, Noriega, el presidente de Panamá. el presidente de Panamá, y curiosamente ocurrió también un 3 de enero de 1989, el mismo día que detienen a Maduro. El otro aspecto que no se puede soslayar es que también suena la versión de que se trató de una entrega pactada. Sí. Una entrega pactada porque finalmente
la estructura del chavismo, la misma estructura que mantenía Maduro, pues es la que se quedó en la presidencia de la República. Entonces, esta situación llama la atención porque pues, no hubo ninguna acción para desmantelar la red del chavismo. Solamente quitaron una pieza y toda la estructura se mantiene al frente del país, ¿no? Y esta entrega pactada, ¿de qué le serviría, por ejemplo, a Nicolás Maduro, que primero lo acusaron de narcotráfico y ahora en esta audiencia que se llevó a cabo pasado lunes 5 de enero, le cambiaron la modalidad, ya no fue acusado de narcotráfico, sino de ser jefe o de pertenecer a un grupo, pero ya no es un delincuentazo como lo habían señalado? Es que esto es parte de las negociaciones. Yo creo que la negociación incluyó pues entregar el petróleo, que era lo que quería, ser procesado por delitos pues algunos no graves, y respetarle pues. Ricardo, ¿me escuchas? Algo sucedió con nuestra transmisión. Recuerde que estamos. Tu llamada se reenvió al buzón de. Algo está fallando. Bueno, déjeme decirle, en lo que logramos la reconexión con Ricardo. Con Ricardo Ravelo. Quiero decirle que luego, Ricardo Ravelo es un periodista que ha sido amenazado de muerte y por algunas razones él ha estado viviendo en algunas zonas diferentes, en zonas en las que protege su identidad, su ubicación, no su identidad, su ubicación, y entonces eso, donde él vive, luego tiene algunas situaciones de comunicación. Ricardo, ya estamos de regreso. ¿Me escuchas? Bueno. Sí, Ricardo, ¿me escuchas? Bueno. Creo que no nos escucha Ricardo. A ver, permítame. Ricardo, ¿me escuchas? Bueno. Ricardo, ¿ahí me escuchas? Bueno. No nos escucha Ricardo. Permítame. Vamos. Bueno. Sí, Ricardo, permíteme para restablecer la comunicación. Permíteme. En un momento vamos a hacer la reconexión. A ver, déjenme darles un recorrido rapidísimo por lo que hemos platicado. El tema es que de Colombia, a ver, aquí hay algo bien importante. Colombia tuvo una guerrilla. A ver, ahí estamos. Sí, Ricardo, ¿me escuchas? Bueno. No nos está escuchando, Ricardo. Bueno. Algo está sucediendo en nuestras comunicaciones. Bueno, le decía, la guerrilla de las FARC estuvo puenteando, estuvo ayudando a los capos colombianos, y bueno, curiosamente Petro, el ahora presidente de Colombia, formó parte de esas guerrillas. Bueno, cuando se llega una amnistía en Colombia, las guerrillas ya no tuvieron mucho que hacer y entonces continuaron algunos grupos, cabezas de esa guerrilla, pues se dedicaron de lleno al negocio del narcotráfico. Ricardo, ¿me escuchas? Algo tengo aquí en la comunicación que no nos está escuchando. Bien, le decía entonces, los integrantes de esa guerrilla lo que hacen es pues constituirse ya como integrantes de la delincuencia organizada. Colombia de Venezuela pues solo los limita pues una línea geográfica imaginaria. Sí, bueno. Ricardo, ¿me escuchas? Bueno. A ver si me permite. Creo que, a ver, Ricardo, ¿me estás escuchando? No te oigo, Rodolfo. ¿No me escuchas? A ver en el máster si pueden corregir. Bueno. Permíteme, Ricardo Ravelo. Algo tenemos de falla en nuestras comunicaciones. Ya se cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, déjeme decirle que en el artículo que publica Ricardo Ravelo, un buen artículo que en unos minutos más lo vamos a subir, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, pero poderosamente, déjenme decirles. Señala Ricardo Ravelo
que asociado el cártel de los soles, el cártel venezolano, que también nos dice, existe otro grupo que se llama el Tren de Aragua y otros pequeños más, pero digamos, el cártel hegemónico, poderoso, como en México el cártel de Sinaloa tiene otro antagónico que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, el cártel en Venezuela, el cártel de los soles, tiene al Tren de Aragua como otro cártel que está enfrentado. Pero el cártel de los soles tiene una profunda y estrecha relación con el cártel de Sinaloa. Y ellos han establecido las rutas de trasiego de droga de Venezuela hacia México a través del Caribe, también llegan a Guatemala, desde Guatemala envían la droga y en México pues han estado bañando México, Estados Unidos y toda Europa. Bueno, Ricardo, ¿me escuchas? Bueno. No me escuchas, ¿verdad, Ricardo? No, algo no está funcionando. Le decía, y entonces la droga que estaban metiendo, la cocaína y otro tipo de sustancias como el famoso fentanilo, bueno, el fentanilo viene vía, el precursor viene vía China, pero están haciendo algo ahora este cártel. Resulta que están mezclando cocaína con fentanilo. Fíjese lo que le estoy diciendo, cocaína con fentanilo. Y de acuerdo a la descripción que realizan, la DEA dice que esta nueva droga se denomina China White o China White, China White blanca, que combina fentanilo chino con heroína mexicana. Es la nueva droga que están utilizando y dicen es más adictiva y letal. Esta nueva droga que le estoy comentando, que se llama China White, la está produciendo el cártel de Sinaloa, asociado con China, de donde traen el fentanilo, de Venezuela, que viene la cocaína desde Colombia. Y están haciendo esta nueva droga, está llegando a Estados Unidos, de acuerdo a los informes de la DEA. Eso es lo grave de lo que está sucediendo. Ahora, yo me hago una reflexión, no sé si logremos todavía restablecer la comunicación con Ricardo Ravelo, pero la pregunta aquí que nos hacemos es, si en Venezuela se logró infiltrar al ejército y si se logró infiltrar a la famosa Guardia Bolivariana, mi pregunta es, ¿en México se logró infiltrar al ejército? ¿En México se logró infiltrar a la Guardia Nacional? Es una pregunta que yo me hago, porque quien custodia las aduanas, quien custodia los ingresos de los productos que vienen de otro país, son los militares a través de la Guardia Nacional. Es una simple pregunta que hacemos, y recuerde que desde Estados Unidos se hace el señalamiento en el sentido de que hay personas involucradas en el gobierno, altos funcionarios, hay militares, hay marinos y hay es una pregunta que yo me hago y ojalá que este combate a la delincuencia organizada que está realizando Omar García Harfuch, ojalá algún día dé un resultado, porque le voy a decir algo, y lo hemos comentado la semana pasada y lo comentamos el año pasado. El ingreso de la droga sigue estando, tal vez tan fluido, sigue estando funcionando. ¿Por qué se lo digo? Porque a donde usted vaya a comprar droga, se la van a vender. Y no porque yo la consuma y no porque lo compre, porque tenemos la información que nos permite hacer este comentario. A donde vaya, consigue la droga. Y las muertes que están aconteciendo y los desaparecidos y todo lo que hay en nuestro calendario y nuestro cronograma de la ruta roja o la ruta de la sangre, dice que
esto está relacionado con la delincuencia organizada. En fin, creo que no podemos lograr restablecer la comunicación con Ricardo Ravelo. Gracias a Raúl Gallegos, cantante, dice fuerte abrazo, ingeniero, le enviamos también un saludo. Mar Morales, muchos saludos, Mar Morales, desde donde te encuentres, saludos a Mar. Y estamos informando que al parecer es la línea telefónica la que nos está jugando una mala pasada. Pero bueno, el tema es que... sí, Ricardo Ravelo, ¿me escuchas? Bueno. No nos escucha Ricardo Ravelo. En fin, por más que hemos hecho el intento, usted sabe que cuando se realizan los programas en tiempo real, que es el término correcto, en tiempo real, no en vivo, porque ni modo que lo hiciéramos en muerto, en tiempo real, pues suceden este tipo de situaciones. Dice Ricardo Pérez, saludos a Ricardo Ravelo, le enviamos fuertes saludos, pero sobre todo usted que está al pendiente de nosotros, yo le quiero hacer la atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Opciones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.